Sesiones Extras, el podcast, donde debatimos los temas que importan, así no den votos, con Daniel Duque y Alfredo Ramos. Bueno, Daniel, se habla mucho, pero se hace poco con el tema de vivienda en Medellín, uno de los retos grandes de la ciudad, con déficit cuantitativo, cualitativo grandísimo, más de 30.000 hogares que se necesitan, más de 200.000 que podrían mejorarse. Tu visión al respecto, ¿qué opinas de ese tema y por qué no hemos actuado? ¿Qué ha pasado? Estamos muy quedados, Alfredo, en todo el tema de vivienda. Medellín en los últimos 8 años ha perdido la lucha, digamos, de realmente darle frente al tema del déficit de vivienda. El gobierno de Alonso Salazar hizo más o menos 15.000 viviendas de interés social, el gobierno de Aníbal hizo más o menos 10.000, 15.000 también viviendas de interés social, pero en los últimos 2 gobiernos pues no ha habido, digamos, un avance significativo en este tema, mientras que la presión sigue aumentando. Es decir, hemos tenido un fenómeno de migración de venezolanos que llegan en condiciones de grave pobreza, hemos tenido un fenómeno también de desplazamiento forzado en el departamento y en el país de personas que por asuntos relacionados a la violencia terminan llegando a nuestro territorio y necesitan una solución integral de vivienda. Por supuesto, nuestra demografía también va creciendo y no a ese ritmo va creciendo la oferta. Sumaría que Medellín es atractiva para venirse a vivir. Hay muchas personas viniéndose a vivir de otras partes del país y otras partes del mundo. Y si no hacemos, digamos, si no ejecutamos una política de construcción de vivienda, especialmente vivienda de interés social y prioritario, y un gran, digamos, como plan estratégico en los próximos años, pues esto se va a convertir cada vez más en un problema ya humanitario, porque finalmente son familias que llegan en condiciones de extrema vulnerabilidad, que dicen, si el Estado no me va a dar una solución efectiva para mi tema de vivienda, pues yo tengo que resolver solo. ¿Y qué significa resolver solo? Pues que se van a vivir al borde de las quebradas, que se van a vivir en zonas de alto riesgo, muchas de ellas no mitigable, que están expuestas a que les caiga una avenida torrencial, un desbordamiento de alguna de las quebradas, que lo vemos, digamos, innumerables veces cada año. Hemos visto casos como el Sinaí. El Sinaí, por ejemplo, en los últimos 3 o 4 años ha tenido 4 desbordamientos del río Medellín. El barrio El Pacífico, en la Comuna 8, se ha desbordado en los últimos 4 años, tal vez 2 o 3 veces la quebrada La Rafita. Entonces, son personas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, que necesitan resolver su problema de vivienda y que pues no se da. Y además, alrededor de todo este tema, que pues por supuesto involucra mucho la pobreza, también hay un asunto de justicia ambiental, que yo creo que también es importante que conversemos hoy, y es esas personas al vivir en la periferia de la ciudad tienen que gastar más tiempo y dinero en su desplazamiento. Es mucho más complejo que Empresas Públicas de Medellín les lleve pues servicios públicos de calidad a sus viviendas. Tienen que atravesar, digamos, un montón de externalidades negativas que hacen que sea más costosa su vida, que sea más compleja su vida, pero que a la vez también, digamos, la eficiencia energética no sea la mejor, porque sus desplazamientos tienen que ser más largos, porque tenemos que buscar cómo hacer que lleguen rutas de transporte público masivo a esas zonas para que no, o salvo que terminen resolviéndolo a punta de la moto. Entonces son problemas también de esos. Sí, y yo añadiría que se han beneficiado otros municipios del área metropolitana, como Medellín no ha hecho una oferta seria, entonces se ha venido desplazando a otros municipios que han crecido muy desordenadamente, también hay que decirlo. Exacto, beneficiado con riesgos muy grandes, porque hubo un riesgo de corrupción, como se ha visto en otros municipios con alteraciones del POD, entonces empiezan a existir un montón de dudas al respecto, pero entonces difícilmente puede las personas acceder a vivienda en Medellín, entonces se van a vivir allá con unos costos altísimos, que ya lo dijiste, diría yo, uno de los costos de calidad de vida también, que uno tenga que ir 1 hora y media de ida y vuelta todos los días a su casa, pues perder 3 horas, podría estar haciendo un montón de cosas. Yo creo que eso es tal vez una de las derrotas de las ciudades modernas, realmente, con no ser capaz de tener unas ciudades más cercanas en muchos de los servicios, aspectos básicos del trabajo, de las personas que puedan vivir cerca, su trabajo no tenga que desplazar pues del norte del Valle de la Aburrá al sur del Valle de la Aburrá para trabajar ese tipo de retos. Y Medellín, sí, seguimos a la expectativa, porque además creo que los retos que hay y no se ve es una solución a esa problemática. Se habla mucho de cómo podríamos construir en la zona plana de Medellín, cómo podríamos crecer ahí en densidad, y poco se está haciendo. Así que es un tema de mucho debate que solucionaría mucho, entre otras cosas, temas de bolsillo, de capacidad adquisitiva de las personas, del día a día, de su pago diario,
pero también de algo que es, si hay más oferta, seguramente va a reducirse el precio del metro cuadrado y va a ser más barato acceder a vivienda. Es uno de los problemas que han tenido las grandes ciudades que no construyen vivienda, y es que se les encarece muchísimo su precio por metro cuadrado en muchas ocasiones. Así que un tema apasionante que no solo le apuesta a uno de los pilares fundamentales del ser humano, que es una vivienda digna, sino todo lo que hay alrededor de lo que significa la vivienda, en términos de calidad de vida, en términos de movilidad, en términos de contaminación de las ciudades, del hábitat, de tener servicios cercanos y no tener que estar con riesgos lejos del mundo. Y en Medellín vemos que muchas de las personas no se desplazan a más de 1 kilómetro de su barrio. No conocen muchas ni el centro de Medellín siquiera, porque viven en unas zonas de ladera altísimas y ni siquiera hay soluciones a ello. Así que tema apasionante que toca muchísimos aspectos y que muestra mucho qué tan civilizada es una sociedad definitivamente. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Vivienda, urbanismo, ciudad de 15 minutos, tema interesante. Tema bacanísimo. En este episodio de Sesiones Extras hablamos con María Clara Aristizábal, gerente de desarrollo urbano en Grupo Argos, sobre el crecimiento de Medellín, la movilidad, el acceso a vivienda y las claves para una ciudad sostenible. Cómo planificar el desarrollo sin dejar a nadie atrás. Qué modelos de urbanismo pueden transformar la ciudad. Descúbrelo en este nuevo capítulo. Alfredo, hoy tenemos una invitada extraordinaria, una mujer que admiro un montón, que es una berraca, que es súper inteligente, que siempre me enseña un montón de cosas, que cada vez que me la encuentro tiene una carpeta con un montón de papers académicos. Mejor dicho, es una mujer que me alegra mucho que nos esté acompañando hoy. Ella es María Clara Aristizábal. Bienvenida, María Clara, gerente de desarrollo urbano de Grupo Argos, economista de la Universidad EAFIT, hizo un MBA en New York University, hace parte del Consejo Superior también de la Universidad de EAFIT. Mejor dicho, ha hecho un montón de cosas. Bienvenida, María Clara, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, muy feliz de estar acá. María Clara, yo quiero que empecemos primero por lo que estás haciendo, que más te apasiona y que cada vez que nos encontramos me mencionas, lo que está pasando en Barranquilla. Bueno, en Barranquilla no, en Puerto Colombia. ¿Qué está pasando en Puerto Colombia? ¿Qué están haciendo ustedes allá? Y explícanos también un poco cómo eso va a generar pues un valor público muy importante para la sociedad. Súper, gracias nuevamente por la invitación. En Barranquilla pues realmente llevamos más de medio siglo haciendo pues unas ciudades dentro de ciudades, pero lo habíamos hecho por muchas décadas, dada, digamos, la ubicación tan privilegiada de estas tierras que originalmente se compraron porque tenían caliza, que es un insumo para la producción de cemento. Pues son tierras que tienen vista al Mar Caribe, a la Ciénaga de Mallorquín, al río Magdalena, tan privilegiadas que, digamos, lo intuitivamente lógico era desarrollarla para los estratos altos, y así se hizo durante muchas décadas y de una manera súper exitosa, pues al punto que hoy viven cerca de 80.000 familias en esas tierras, que hoy son las responsables del 33% del recaudo predial de la ciudad, lo que ha hecho, digamos, parte de ese círculo muy virtuoso, donde con esos recursos la ciudad ha podido hacer pues unas obras maravillosas que pues hacen que nuestro modelo sea más sostenible en la medida en que hacemos parte de una ciudad pues mucho más próspera. Pero hace 5 años decidimos complementar esto que ya hacíamos pues muy exitosamente con una mirada muy disruptiva y tiene que ver con que en Puerto Colombia, como dices, vimos que había una oportunidad única de ofrecer esas tierras tan bien ubicadas para vivienda de interés social, ¿cierto? Un poco entendiendo que el déficit cuantitativo del Atlántico es de cerca de 32.000 unidades, muy similar al que ahorita mencionabas para Medellín, y que prácticamente pues estas personas están allí haciéndonos fila para tener una oferta digna de vivienda. Y vimos como nosotros con este banco de tierras podíamos inmediatamente darle solución, solo con este proyecto del que te voy a hablar, Ciudad Mallorquín, a la mitad de ese déficit habitacional cuantitativo de todo un departamento. Porque se trata de un proyecto, 16.000 viviendas tiene ese proyecto, es un proyecto multiestrato, es decir, pues tiene algo así como 14.000 de vivienda de interés social, el remanente es un estrato 4, pero lo más potente es que está rodeada de todos los desarrollos de estrato alto que hicimos en las décadas anteriores. De manera que como este proyecto además va a tener estándares de urbanismo de estrato 6, como los que tuvimos en el pasado, todas estas décadas, va a tener el parque más grande de toda el área metropolitana, 130.000 metros cuadrados de espacios verdes. Eso es pues más o menos el tamaño del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, cosa que ya
ayer justamente inauguramos todo el primer polígono, ya está pues abierto para el disfrute no solo de los habitantes de Ciudad Mallorquín, sino de toda la ciudad. Y acá es donde va a ocurrir algo muy potente, que tiene que ver con tu pregunta de cómo esto va a impactar la calidad de vida de los barranquilleros. Y es que un parque y un espacio público de esta calidad y estas características y este tamaño va a hacer que ocurran allí unos encuentros muy improbables, porque todos aquellos desarrollos que hicimos en el pasado, estratos 5 y 6, más los 4 que también tiene este proyecto, y la vivienda de interés social, se van a encontrar en este parque, pues porque es un parque realmente pues, maravilloso al que cualquier barranquillero va a querer ir, y allí se van a empezar a conocer los niños pues, desde una edad temprana y a generar esas conexiones que en la literatura de capital social está muy identificado, que son las que predicen que un niño que nace en un hogar de un estatus socioeconómico bajo, ellos dicen, y estoy hablándote de un paper que hemos comentado en el pasado de Rush Chetty, donde ellos encuentran que si tú naces en el primer cuartil de ingresos, el primer 25%, digamos, de ingresos de un hogar, el más bajo, que tú te muevas a la media, o al tercer cuartil, entre el 50 y el 75%, la variable que mejor lo predice es que hayas tenido conexiones con personas de estatus socioeconómico alto. Y eso es muy escaso en nuestras ciudades y por no decir en el mundo entero, donde totalmente. Y este tipo de desarrollos de vivienda multiestrato lo que van a permitir es eso, que desde muy temprana edad esos encuentros ocurran y hagan que, contrario a lo que dice, por ejemplo, el informe de la OCDE de 2019, que en Colombia nos tardamos 11 generaciones en que ocurra ese salto, pues acaba a pasar en una generación, que un niño que vaya a vivir a Ciudad Mallorquín vaya a tener una vida muy distinta a la que hubiera tenido si se hubiera quedado en la periferia, donde pues no tenía acceso a buena educación, salud, recreación, etc. Y ya hablaremos pues de todo lo que significa ubicar la vivienda de estas personas en sitios céntricos, cerca de todo, esa famosa ciudad de los 15 minutos de la que hablabas en tu introducción. María Clara, gracias por venir a Sesiones Extras. Y hay una pregunta que no se habla mucho y es el costo, puede ser un costo oculto que hay de vivir lejos, para llamarlo de alguna manera, sobre todo en la periferia. Es decir, hay un costo evidentemente muy riesgoso en muchos sentidos, pero para el bolsillo. Si estamos hablando del costo económico, del desembolso diario de las personas, que termina siendo muy costoso en vez de vivir más cerca de donde está el desarrollo, donde está el empleo, donde hay unas mayores oportunidades. ¿Cómo a través de la vivienda, y sé que lo conoces y sé que has hecho muchos de estos estudios y lo tienes muy analizado, es explícanos cómo ese impacto en el bolsillo de las personas, el lugar donde vive, simplemente el lugar donde se selecciona su vivienda, porque le tocó, como nos toca muchas veces aquí en Medellín, es donde toque, termina sucediendo, pero eso cómo impacta el bolsillo realmente al final, la calidad de vida de las familias que tienen menos plata. Sí. Es muy interesante esa pregunta que me haces porque el costo de vivir en una ciudad pues tiene todo que ver con la calidad de vida de esas familias y en últimas, si uno ataca esa variable, está incidiendo en la pobreza de los hogares. Entonces te cuento unos datos. Cuando se toma la encuesta de calidad de vida de los hogares en Colombia, la firma Inclusión SAS encontró que cuando sumas el costo de la vivienda o del arrendamiento, digamos, más el transporte, más el de servicios públicos, en promedio se puede llevar 2/3 partes del salario de un hogar. Y entonces uno puede o tener un mayor ingreso disponible por la vía de un menor costo, ¿cierto? O por la vía de un mayor ingreso, que es lo que se pretende atacar cuando uno habla de transferencias monetarias. Entonces, cuando hablamos de familias en acción, jóvenes en acción, ingreso solidario, etcétera, cuando se suman esas transferencias monetarias, estamos hablando más o menos del 8% de los ingresos de un hogar o del 27% cuando se piensa en el primer decil, en los hogares más pobres. Pero si tú te dedicaras, pues por supuesto que se pueden hacer las dos cosas simultáneamente, pero con ubicar correctamente esos hogares, estás resolviendo o atacando 2/3 partes de ese ingreso.
Y piensa en lo siguiente, cuando una familia ha invertido en estas tres cosas, todavía no se ha educado, no se ha alimentado, no se ha vestido. Entonces, sin duda, si uno es capaz de crear esas soluciones de viviendas en sitios céntricos, pues por supuesto que va a reducir no solo los tiempos, sino los costos de transporte. Y por ende, pues esa cantidad del ingreso que se va a pagar estos servicios. Y por otro lado, cuando uno se ubica en el interior, pues hace muchísimo más viable para las empresas de servicios públicos y menos costoso llevar servicios hasta allí versus cuando vas a la periferia tienes que hacer pues kilómetros de redes de vías, de redes eléctricas, de alcantarillado, de acueducto, y todo eso en últimas lo terminamos pagando los usuarios por la vía de una mayor facturación pues, de servicios públicos, porque hay que remunerar adecuadamente esas inversiones que de manera desproporcionada se tuvieron que hacer para llevar hasta tan lejos esos servicios públicos. Sí, María Clara, y bueno, otra pregunta. Tú has estudiado mucho este fenómeno que en inglés se llama not in my backyard, que es como no en mi patio trasero, que es, hombre, a todo el mundo le preocupa la vivienda, a todo el mundo le preocupa la pobreza, a todo el mundo dice, pobres personas, necesitamos una ciudad más integrada, menos segregada, necesitamos que todo el mundo tenga condiciones mínimas de vivienda, pero digamos cuando se tiene estructurado un plan en una zona determinada, muchos de los vecinos empiezan a decir, bueno, pero es que genera ciertas afectaciones y demás. Quisiera que nos hablaras también un poco cómo has evaluado todo ese fenómeno, lo has estudiado, has visto lo que ha pasado también en otros lugares del mundo. Sí, es muy interesante ver que esto no es un fenómeno únicamente pues, colombiano. De hecho, quien acuña este término en los 70s es el director del Centro de Estudios de Propiedad Raíz en San Francisco, perdón, en MIT, y estudia el fenómeno de San Francisco, donde en los 70s hubo una cantidad de movimientos de personas típicamente muy liberales, muy cultas, mencionaban ahí dentro del paper, muchas de ellas ya jubiladas, y se reúnen para evitar una cantidad de desarrollos que están viendo ocurrir a su alrededor. De esa manera logran frenar decenas de miles de nuevas construcciones de vivienda, y eso lo que produce en últimas es que en San Francisco entre 1970 y 1977 el precio de la vivienda se duplicó. Esto es en un país como Estados Unidos donde la inflación es mucho más baja que la nuestra, y fíjense lo que ocurre cuando tú limitas la oferta. Inmediatamente pues la gente en los hogares no dejan de crecer y la necesidad está ahí, pero no la estás atendiendo, de manera que los precios se disparan. Y esto tiene mucho que ver con otro de los hallazgos más replicados en la literatura de vivienda, y que llaman el cuadrante vacío. Y es que en un eje donde tú tienes cuántas unidades de vivienda se construyen en cada ciudad y grafican pues una cantidad de ciudades del mundo, y en el eje Y tienes el precio de la vivienda, encuentras que en el cuadrante superior derecho, es decir, cuando hay una ciudad que construye mucha vivienda, nunca encontrarás que esa ciudad tenga altos costos de la vivienda o del arrendamiento. Mientras que si ocurre, por ejemplo, entonces encuentras a San Francisco, lo encuentras en el cuadrante arriba a la izquierda, donde hay muy poca oferta y por supuesto entonces los precios son altísimos, o existen pues otras ciudades donde hay mucha oferta y entonces por ende los precios son bajos. Esto es importante porque, y te doy casos más recientes, no nos vamos tan lejos como los 70s, desde 2017 uno se va a las ciudades del Midwest de Estados Unidos y compara a Minneapolis con otras como Omaha o como Cincinnati o como Indianápolis, y en la primera crecieron más de un 50% la oferta de vivienda de la ciudad, y en ese mismo periodo de tiempo los precios reales decrecieron un 20% versus las otras ciudades que no ofrecieron tanta vivienda y tuvieron incrementos reales en sus precios. Entonces, estos movimientos que con seguridad vienen, pues, digamos, son supremamente bien intencionados y muchas veces, digamos, con preocupaciones ambientales muy legítimas, seguramente, pero, digamos, la ecuación que acá habría que hacer es qué ocurre cuando tú detienes, cuando no le das, no satisfaces la demanda creciente y
pues inevitablemente esas familias, si no encuentran allí su vivienda, lo van a hacer, pero de una manera informal. Claro. Y cuando lo hacen en la periferia, te doy otro dato, que ese sí es de Colombia, lo dio el presidente de Camacol en el Congreso, ahorita en noviembre, decía, entre 2005 y 2018, de los 4.5 millones de viviendas que se han construido en Colombia, solo 2.9 son licenciadas. De manera que la diferencia, esos 1.6 millones de viviendas son informales, cosa que debe ser un subregistro. Registro muy seguramente. Y claro, entonces en la medida en que tú no des una alternativa, lo grave, decía él, es lo que va a ocurrir a este ritmo donde la creación de hogares es más rápida que la oferta que estamos poniendo en el mercado. Si continuamos a este mismo ritmo, donde no estamos pudiendo proveer lo suficiente para satisfacer esa demanda, en 10 años, en los próximos 10 años, 7 de cada 10 viviendas serán informales, con todos los costos que eso supondrá, porque pues, esa informalidad va a ocurrir normalmente en la periferia y entonces vamos a obligar a que las empresas de servicios públicos tengan que llevar unas infraestructuras costosísimas en el bolsillo, pero para el medio ambiente también, lo que significa entonces tener no solo que afectar la huella de ese sitio donde vas a construir ese mismo número de viviendas, sino todos los kilómetros que te tienes que cruzar para llevar gas, para llevar electricidad, agua, etcétera. Hablemos de eso también un poquito, María Clara, y es como de las externalidades ambientales que tiene pues no construir oferta de vivienda de interés social y interés prioritario en las zonas céntricas de las ciudades. ¿Qué externalidades negativas en materia ambiental trae eso? Pues como... Sí, pues justamente yo diría la más sobresaliente es la del transporte. Sin duda. Porque entonces ya estas familias van a tener que hacer a perpetuidad millones de trayectos que suponen mayores emisiones de CO2, mayor uso de combustibles, desgaste de vehículos, de llantas. Bueno, imagínate todo lo que supone esta ida y regreso permanente, 1 hora, hora y media de las personas desde y hacia su sitio de trabajo, más todos los demás trayectos que tienen que hacer durante el día. Y eso, digamos, es cuando ya el proyecto está construido, pero durante la construcción también hay toda esa afectación de la que hablábamos ahorita, de tener que llevar hasta allá un montón de redes en lugar de poderlas construir en un sitio pues mucho más compacto. Y te voy a hablar de otro efecto, digamos, porque hablaste de la ciudad de los 15 minutos, que es aquella ciudad compacta. Esa ciudad pues debe ser densa, ¿cierto?, para poder albergar el mayor número de viviendas, y eso trae también unos beneficios, cosa que suena medio contraintuitivo porque pues tú ves algo denso y supones que hay una gran afectación, pero es todo lo contrario para el medio ambiente. Cuando tienes un suficiente número de viviendas, resulta que todos los usos complementarios que necesitamos nosotros, pues ir al colegio, a la universidad, al supermercado, al parque, todos estos usos se vuelven viables cuando hay el suficiente número de habitantes que hagan que el empresario, pues dueño de un colegio o de una universidad, pues o todas estas, o la fundación, vea atractivo porque va a tener un suficiente número de clientes. Exactamente. Entonces, cuando tú haces una ciudad expandida, que digamos, dispersa la gente. Sí, eventualmente para algunos se verá más bonito. Eso no es, digamos, eso se puede discutir. El nuevo urbanismo lo que dice es que es mucho más deseable la ciudad compacta. Pero entonces cuando en la ciudad extendida no tienes el suficiente número de habitantes, llamémoslo clientes, para que llegue cualquiera de estos usos, un supermercado o un colegio o una universidad o una iglesia o pues cualquiera de esos demás usos complementarios, para que se decidan a ir a ese sitio y prestar allí sus servicios. En la medida en que hay suficientes personas para que suficientes digamos, inversionistas quieran llevar allá todos estos usos complementarios, pues estas familias van a tener a 15 minutos mejor acceso todo ese acceso a toda esa oferta, y por ende entonces no van a estar pues yendo y regresando horas y consumiendo combustibles y emitiendo CO2, etcétera. Sumaría que, por ejemplo, en Medellín hay personas que no tienen simplemente acceso a gas o agua potable por la ubicación donde están, porque PM dice, yo no puedo llegar allá, es decir, no, no puedo poner las redes allá, corro riesgos de ponerla, y es un tema de simplemente
porque son zonas muchas de invasión porque tienen problemas asociados a eventuales deslizamientos sí, muchas razones que existen para que las personas ni siquiera puedan acceder a servicios públicos fundamentales, que eso pues es un golpe grandísimo. Y hablabas muy claramente sobre la visión de las ciudades que ofrecen poca vivienda, y Medellín es, pues yo creo que la mata, el hit de no ofrecer buena vivienda o un volumen apropiado de viviendas. ¿Qué podría hacer Medellín? Medellín evidentemente tiene una topografía muy compleja que no la permite expandirse, pero también unas restricciones y tiene unas zonas pues, industriales que apenas ahí van lentamente saliendo. ¿Qué podría hacer Medellín? ¿Cómo incentivar el uso del suelo para que se vaya llevando, incentivando, no obligando a salir hacia nadie de donde está? Pero ¿cómo puede hacer Medellín una política interesante de un cambio en el POD que sea atractivo construir vivienda? Sí. Bueno, yo no sé responder esa pregunta necesariamente, pero sí puedo aportar algunos datos que sirvan de luces, ¿cierto? Cuando uno compara. Por ejemplo, entre enero y noviembre de 2024, en Medellín se ofrecieron tan solo 1.118 unidades de vivienda de interés social, que se comparan con Barranquilla, que es el caso que sí conozco muy bien y del que tal vez podamos sacar algunas conclusiones. Allí se ofrecieron 5.338 viviendas. Es decir, 4 veces más se construyó, pero cuando tú eso lo ajustas por número de habitantes, resulta que en Medellín entonces hicimos 0.55 bis por cada 1.000 habitantes versus Barranquilla, 3.11 viviendas por cada 1.000 habitantes. Es decir, Barranquilla está haciendo 7 veces más el número de viviendas de interés social que nuestra ciudad. Yo ese fenómeno se lo atribuiría, digamos, al privilegio que tenemos en Barranquilla de tener estas tierras con un dueño único, lo que nos permite poder tomar decisiones muy rápidas versus, supongo yo, en Medellín, pues hay por un lado escasez de suelo y por otro una propiedad muy atomizada, de manera que tienes que poner de acuerdo un montón de actores para poder actuar. Pero sí, digamos, solo yendo a las cifras, y bueno, y entonces voy más allá, ahí les hablo de lo que ocurrió con la oferta. Si nos vamos a los precios, en Medellín en el último año crecieron un 16% los precios. Si uno se va entre 2018 y 2023, mientras que en Barranquilla los precios del estrato 1, 2, 3, 4 crecen un 25%, en Medellín lo hacen un 40%. O sea, esto lo que te habla es de esa correlación que existe entre una mayor oferta y un menor precio de la vivienda o del arrendamiento y por ende pues de calidad de vida y mayor ingreso disponible. Y con una frustración adicional, y es que entre más nos demoremos en construir viviendas de interés social y prioritario, más costoso es el problema futuro, porque cada año de retraso en construcción de vivienda lo que significa es más familias que están llegando, que van a resolver su problema de vivienda, claro, de la manera en que les toque resolverla, si no es a través del acceso a la vivienda formal, y es construyendo ellos mismos sus propias viviendas, lucrando a través de una renta ilegal gigante, que es el loteo, que es nada más que una extorsión a familias pobres en condición de vulnerabilidad, donde un combo les dice: yo le soluciono su problema de vivienda a 500.000 pesos aquí al lado de esta quebrada, y yo le pongo un par de palos y de plásticos para que usted vaya resolviendo. Y además después pensar en que, claro, el problema ya no es solamente cómo le brindo vivienda a esta persona, sino cuál es el costo que tiene volver a rehabilitar esa zona, que tiene que ser un ecosistema estratégico, por poner un ejemplo, que tiene que cuidar un retiro de una quebrada para mantener un paso de fauna silvestre, que tiene que resolverse también de manera urgente para que haya más permeabilidad del agua cada vez que cae un aguacero y no se desborden todas las quebradas y por ende el río Medellín y colapse el metro y colapse la ciudad. Entonces la frustración adicional de la no construcción de la vivienda, digamos, en estos últimos años, porque Medellín pues se quedó en la construcción de vivienda, es precisamente eso, ¿no? Exactamente, es que el contrafactual, digamos, cuando estas agrupaciones pretenden que no se toquen ciertos sitios, pues para
sí, en algunos casos para proteger su vista o porque pues sin duda es mucho más lindo un sitio que se vea verde versus una construcción. Nadie quiere ser vecino de una construcción, eso pues lo entendemos cualquiera de nosotros. Sin embargo, si no hay un entendimiento de que solucionar este problema va a conllevar unos pequeños costos que como sociedad debemos asumir, ¿cierto? Hay que entender entonces que si eso no ocurre de la manera formal y organizada, como nosotros pretendemos pues en un proyecto de estos, lo que va a pasar es que esas familias no van a dejar de crecer, la gente va a seguir naciendo, van a necesitar techo y entonces van a resolver de alguna manera, típicamente en sitios donde no deberían hacerlo, y ahí sí, con una cantidad, digamos, de problemas que le quedan a la ciudad. Solo estamos, digamos, moviendo el problema en el espacio y en el tiempo, pero no se está yendo, se está seguramente acumulando. Clara, para ir ya cerrando, agradeciendo además tu tiempo, la generosidad aquí en sesiones extras, es el Estado debería tener como algunos detonantes de las zonas, qué debería construir, qué debería generar, además de lo que dijimos, pues hay temas complejos de tierras, etcétera, pero qué valor agregado debería dar el Estado, que de pronto no lo puedan dar los particulares en desarrollos de vivienda grandes por la falta de espacio, por cualquier dificultad. El Estado debería, no sé, por construir, que hemos hablado acá en sesiones extras, construir parques de pronto que sean como unos amenities sociales interesantes, o casas de cultura o lugares de deporte, etcétera, como que empezaran a hacer anclas para generar vivienda alrededor. ¿Qué podría hacer el Estado? Perdón, uno de los valores agregados del proyecto en Puerto Colombia. No es un proyecto de vivienda, es un proyecto de urbanismo, de hábitats, ¿no? Sí. Yo diría todo lo que tú dices es deseable, sin duda. Sin embargo, cuando tú logras, digamos, en un proyecto como estos, porque el suelo se habilitó de esa manera y te permitió cierta edificabilidad y densidades, pues se hace viable, una cosa que era impensable, pues el paradigma era que en un suelo muy privilegiado no, digamos, era tan costoso que no se podía hacer allí vivienda de interés social, y por eso este caso es tan único y disruptivo. Pero digamos, la magia, digamos, está en que hay un plan de ordenamiento territorial que permite una densidad que hace viable ese desarrollo. Y entonces, claro, cuando ya tienes lo que hablábamos ahorita de la ciudad de 15 minutos, es solo viable cuando hay una suficiente masa de personas que hace atractivo para todos esos demás usos, todo lo que tú mencionabas, que el Estado pues ojalá lo pudiera proveer, pero si no, si hay los suficientes consumidores finales reunidos en un mismo sitio, hace viable que un colegio llegue, que lleguen pues un supermercado, un centro comercial, un centro de salud, servicios bancarios, etc. Entonces yo, digamos, pero porque no quiero decir todo lo debe resolver el mercado, no, pero sí hay un buen diseño, ¿cierto? Y una buena norma urbanística que habilite este tipo de desarrollos, pues el mercado es capaz de resolver que haya los usos complementarios, pues que garantice que esa persona cuando se mueva ahí va a tener a su alrededor la mayoría, digamos, de sus servicios y sus necesidades básicas satisfechas. María Clara, muchas gracias, de verdad. Yo creo que este tema, a mí este tema me encanta, pues, me parece que es además uno de los problemas estructurales que tenemos en nuestra ciudad y en el mundo, el tema de la vivienda, el tema del urbanismo, del hábitat, pero pues ya tenemos que ir cerrando esta conversación. De verdad, muchísimas gracias, María Clara, extraordinario. Necesitamos volver a María Clara influencer. ¿Qué hacemos para convencerla de que se vuelva TikToker para que le llegue a más gente? Importante. Gracias de verdad. Al menos promovámosla bastante nosotros en sesiones extras por ahora, para que ese conocimiento se vaya movilizando. Muchísimas gracias. Muy feliz de haber estado acá. Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Bueno, Alfredo, se posesionó Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Empieza una nueva era pues en la política no solo gringa, sino global, y ha habido pues también, digamos, unos cambios de regímenes en distintas partes, o no sé si cambios, sino más bien como una consolidación del fenómeno populista en distintos países del mundo. ¿Cómo ves? Sin duda. Pero es un reto para los que queremos hacer los que nos ha gustado la política, hacerla con argumentos, con racionalidad y
y alejado un poco de esa máquina que es muy atractiva de la polarización, de cómo hacer todo más emotivo y pues, digamos que no se puede perder evidentemente la emocionalidad, pero definitivamente hay una forma política que cada vez está apuntando más al llamar la atención, al like, a decir cualquier barbaridad con mucha seguridad, aunque no sea cierta, sin ningún tipo de sustento, y a ciertos personajes que lamentablemente pues terminan erosionando mucho la democracia, pero que finalmente es una reacción de los ciudadanos frente a lo que está viendo en la democracia. La democracia ha generado mucha expectativa y no ha cumplido con muchas de las expectativas. Entonces las personas empiezan a buscar personajes pintorescos de alguna manera para empezar a cerrar ese vacío y pues dicen ya que no va a ganar, ya que casi que es lo mismo, entonces el que nos entretenga de alguna manera empieza a ser el importante, el que es el que más divertido es y el que más genera, que más dice barbaridades, inclusive como porque con eso pasamos, bueno, nos reímos ahí mientras tanto, si ninguno va a cumplir entonces al menos divirtámonos un poco. Creo que ese es un fenómeno que tiende a crecer, lamentablemente, para la democracia, porque yo creo que es la salida. Cuando no está la democracia, cuando no esté la democracia, ¿a qué le vamos a apuntar, cierto? Son simplemente elecciones ahí, las personas ya creen que la democracia es simplemente elecciones, y son fenómenos que son muy profundos en respeto por derechos, respeto de las minorías, respeto por unos mínimos de legalidad, el rule of law, pues, o el Estado de Derecho, y si eso no sucede, quedamos en manos del capricho de la persona del momento. Yo creo que uno tiene que tener alternativas a eso. Creo que nos está faltando a nosotros los que estamos alrededor de lo público, lo que nos gusta esto, de cómo nos unimos más en sensatez, en principios, por encima a veces de unas ideologías que lamentablemente ahora con estos fenómenos populistas, las ideologías los que han buscado es reforzar de alguna manera unos discursos vacíos, llenos de eslogans, llenos de frases de cajón que no terminan aportando nada y que suben y suben por likes, suben ahí a las personas. Yo creo que hay que mirar más cómo estos fenómenos, que insisto, creo que tienden a crecer, están ganando las elecciones, se lo están ganando en muchos lugares, en elecciones nacionales, elecciones locales de todo tipo, cómo empezamos a dar una respuesta seria, concreta, y yo creo que la sensatez puede ser una buena apuesta hacia futuro después de un fenómeno como el colombiano, que también estamos en una evidente escuela populista, donde la ideología pasa a un segundo plano y es más el discursito y la frase de cajón del momento a ver cómo se va metiendo pues para intentar ganar unos likes. Creo que hay mucho por discutir, pero el fenómeno de Estados Unidos, un fenómeno que se está repitiendo en muchísimos lugares, que va a tender a crecer, necesita ser contrarrestado con fortaleza, con unidad, con seriedad, con más argumentación, y creo que puede haber un espacio grande para la política seria en el futuro si se hace bien hecha. Si va dividida, el populismo va a seguir ganando. Es un desincentivo también para hacer política de manera decente, porque vos y yo hemos conversado mucho de Byung-Chul Han, pues este autor surcoreano que nos gusta tanto, y habíamos discutido el texto de Infocracia, ¿te acordás? Cuando habla básicamente de que vivimos en una sociedad del algoritmo, una sociedad en la que uno cada vez consume más contenido en redes sociales destinado a reafirmar sesgos que podamos tener y cada vez es más difícil, por ejemplo, estar dispuesto a estar equivocado o estar dispuesto a cambiar de opinión si los argumentos le demuestran a uno lo contrario. Conversar con contrarios. Estamos entonces en una sociedad en la que el que diga el lugar común más fácil, de la manera, digamos, más altiva posible, va a generar más tracción, más interacción en redes sociales, su mensaje va a tener más difusión, va a llegar a más personas, y en cambio quien no quiere caer en esa trampa de simplificar un problema, que normalmente los problemas sociales son problemas complejos, entonces el que no quiere caer en la trampa de la simplificación del problema, pues no va a tener el beneficio de que el algoritmo te muestre hacia un público mucho más amplio y pues por ende a mayores fracasos electorales. Entonces, también digamos un poco lo que a mí me preocupa mucho, vos y yo pues que hemos hecho política, que hemos participado en política, es que yo siento que cada vez más existen más desincentivos para hacer política con base en la evidencia, con base en los argumentos, con base en la construcción de un bien común, y en cambio hay más incentivos a hacer política destruyendo al otro, incluso con injurias, con calumnias, con mentiras,
e incluso, digamos, como cuestionar cosas que creíamos que en el marco de las democracias liberales ya estaban establecidas, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo la protección de ciertas minorías, como vos lo mencionabas ahorita. Sí, y además la política es bastante compleja de hacer porque evidentemente se tienen riesgos reputacionales, personales, se tienen, digamos que muchas personas tienen unos buenos ingresos económicos y se van a hacer política y si lo hacen evidentemente puede que ganen mucho menos de lo que se gana en el sector privado posiblemente o en la academia, entonces se vienen a la política, todos esos esfuerzos, sacrificar tiempo con la familia, por ejemplo, muchas cosas que alrededor de la política, pues ahora entonces las personas que llegan a tomar esa decisión de hacerlo con seriedad, pues van a decir, no, porque usted es muy serio, porque usted no nos entretiene, porque usted no está en la pelea y usted no cae en la pelea. Más desincentivo aún para las buenas personas, que ya per se, difícil las barreras de acceso a la política para que personas buenas lo hagan. Ahora entonces, súmele pues que entonces tiene que ser uno casi que no sé si un mago, un payaso, en fin, lo que estamos viendo en muchas aristas de la política, un montón de personas sin preparación, sin capacidad, diciendo una cantidad de barbaridades, pero llenas de like, llenas de ok y llenas de votos. Creo que ahí hay un lamentable desincentivo adicional. Creo que, repito, la respuesta tiene que ser muy de unidad en muchos sectores que creo que entienden que la política la democracia no debe ir hacia allá y que se pueden hacer las cosas muy bien hechas de otra manera. Alfredo, y ya para cerrar, a mí me alegra mucho que Sesiones Extra ha servido también un poco para demostrar que la política no tiene que ser una conversación una conversación light en la que hay que pelear porque sí y ya. Aquí hemos tenido nuestras diferencias con mucho respeto, hemos tenido unas mujeres extraordinarias como invitadas que nos han ayudado a ampliar un poco más la conversación. Y pues bueno, yo creo que esto fue una gran experiencia esta primera temporada. Fue muy interesante, muy enriquecedora personalmente. Aprendimos mucho, yo creo que uno todos los días aprende, pero con personas competentes y con mujeres de las calidades que vimos, creo que es mucho más interesante aún. Y también creo que dentro de la conversación democrática es parte de lo que hay que empezar a mostrar, hombre, que si uno tiene que, porque piensa diferente a una persona, porque a veces uno piensa diferente con sus familiares y con sus primos y no tiene que estar agarrado del pelo y agarrado a pelear, todo lo que sea, que puede ser muy atractivo, pero que nosotros internamente somos los que tomamos la decisión. Si nos metemos en esas peleas que no le aportan a la sociedad, o si más bien empezamos a construir vasos comunicantes, seguir conversando, habrá cosas en las que tendremos diferencia y cómo llegamos a acuerdos o las que tenemos esas diferencias. Creo que ahí hay un punto fundamental de la democracia que muchos saben que debería hacerse, pero que prefieren tomar el camino fácil del like, del ok, de la pelea, del eslogan, del camino light. Creo que eso es algo que pues yo personalmente respeto como seres humanos, pero ellos saben que le están haciendo mucho daño a la democracia. Un abrazo muy grande a todas las personas que escucharon Sesiones Extras esta primera temporada. Un agradecimiento muy especial a Books, que nos ha prestado sus instalaciones. Vengan a Books, compren libros en Books. Es un lugar extraordinario, maravilloso. Y gracias, Alfredo, a vos también. A vos, Daniel, muchísimas gracias a todos los que nos ven en Sesiones Extras. Un gusto a los que nos ayudan aquí a montar este programa, a las invitadas, sobre todo a esas personas que nos ayudan a compartir estas conversaciones que queremos hacer diferentes sobre Medellín, sobre Antioquia, la política es lo que debería dar votos, los temas que deberían estar en la agenda pública, no va a ser el tema live de la semana. Así que muchas gracias por este espacio y ojalá podamos regresar por una segunda temporada. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.